Bien, la clase de hoy es una clase quizás que ya trabajaron la gente que está llevando la disciplina de ingeniería ambiental y tratamientos de agua, ¿sí? Y es una clase que se relaciona básicamente con lo que es coagulación de sólidos, ¿sí? En una suspensión líquida, o en un líquido, en un medio líquido. Y hablaremos también de una introducción de lo que es sedimentación y principalmente hablaremos de lo que es la ley de Stokes. La ley de Stokes es una ley que se refiere a la velocidad de sedimentación de las partículas. Esa coagulación, como dice su nombre, coagular, aglomerar sólidos, permite fácilmente separar sólidos en una suspensión, ¿sí? Especialmente cuando el sólido es extremadamente fino y no consigue precipitar fácilmente. Entonces no consigo clarificar un líquido, por ejemplo, agua. O sea, vamos a hablar mucho de ejemplos de agua porque es lo que vamos a utilizar más, ¿sí? Pero existen también, lógicamente, en industrias como, por ejemplo, industria de azúcar, donde yo necesito cristalizar y precipitar los cristales dentro de una solución madre de sacarosa. Eso vamos a ver en procesos industriales, pero es importante mencionar que no solamente la sedimentación, coagulación y precipitación se aplica para tratamiento de agua, sino que también en industria yo puedo aplicar sedimentación para separar cristales, para separar minerales en general de otros minerales, principalmente por la diferencia de densidades o peso específico de esos materiales. ¿Está bien? Entonces, hoy básicamente vamos a hablar de eso y todos ustedes tienen un ejemplo que vieron probablemente en el colegio y lo que están haciendo tratamiento de agua, que esa sedimentación depende mucho de una propiedad y una característica importante que es justamente el peso específico o la densidad de una partícula determinada. También depende lógicamente de la forma de esa partícula para que pueda precipitar con mayor velocidad o con menor velocidad. Lógicamente una partícula esférica, ¿sí? Que no tiene, suponiendo que no tiene una superficie rugosa, va a tener una velocidad de sedimentación muy diferente a una partícula de forma irregular, o sea, no esférica. Entonces, las velocidades de sedimentación serán diferentes y por eso es importante estudiar justamente qué pasa en una partícula ideal y qué pasa con las partículas que no son ideales o aquellas partículas en donde hay aglomeración de sólidos. ¿Okay? Bien, entonces, para la separación de una partícula de un fluido determinado, de un líquido determinado, generalmente procedemos a hacer lo que se llama sedimentación o precipitación. Las partículas, normalmente en este proceso de sedimentación o precipitación, se separan del fluido por acción de fuerzas gravitatorias, o sea, por acción de la fuerza de la gravedad. Cuando, por ejemplo, yo utilizo o quiero separar arena de un líquido que está arrastrando esa arena en un canal dentro de una fábrica, normalmente lo que yo hago es aumentar el área por donde está circulando ese líquido. Entonces, la velocidad del fluido va disminuyendo y permite justamente que el sólido pueda sedimentar. En el caso de arena, por ejemplo, que acompañan, que es movido por agua, ¿verdad? O está en suspensión, que cuando yo cambio justamente el área por donde está circulando ese líquido con el sólido que quiero precipitar, se disminuye la velocidad del líquido y el sólido se permite la precipitación de ese sólido. Con arena, con hierro, con materiales que son muy pesados, no hay ningún problema. O sea, yo consigo hacer esa precipitación sin ningún problema. Pero les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una suspensión que tiene micropartículas, ¿verdad? Que le dan color, por ejemplo, al agua, y yo no consigo precipitar ese material? En ese caso, ¿verdad? Cuando tengo sustancias coloidales
sea, por ejemplo, materia orgánica e inorgánica, y esos materiales no son fácilmente separados por sedimentación por el tipo o tamaño de partícula que tengo, o sea, muy pequeño, inferior a una micra. Consecuentemente, esa partícula va a quedar en suspensión, va a tener un movimiento browniano, o sea, va a moverse aleatoriamente dentro de ese líquido, ¿sí? Pero no va a precipitar o va a demorar muchísimo tiempo en precipitar. Puede precipitar en horas, puede precipitar en días o puede precipitar en años, ¿está bien? Entonces, esos coloides que van a demorar mucho más por el tamaño de partícula, y que le dan un color y una turbidez a una solución determinada que puede ser agua. Entonces, lo que se requiere es justamente promover la coagulación de esos coloides. ¿Está bien? Esta coagulación lo que va a permitir es aglomerar los sólidos para aumentar el tamaño de esas partículas y permitir que la fuerza de la gravedad actúe mucho más rápidamente. Para realizar este proceso de coagulación, yo necesito lógicamente recurrir a sustancias químicas que hacen alteración de las propiedades de esa partícula en suspensión para que se promueva fácilmente la precipitación. Bien, en esta tabla nosotros podemos ver algunas partículas o tipos de partículas, el diámetro y el tiempo que tendría o que demoraría esa partícula en precipitar en función de las densidades. Para un material más denso, lógicamente yo precipito mucho más rápido, y para un material menos denso, esa precipitación puede llegar a ser diferente o más lenta. Entonces vemos, por ejemplo, para grava o piedras, ¿verdad?, que tienen un tamaño de 10 milímetros de diámetro, el tiempo de sedimentación es de 0,013 segundos, o sea, rápidamente sedimenta ese material. ¿Está bien? Cuando la densidad es más alta, lógicamente, ese tiempo es mucho menor. En el caso de arena, vemos que en segundos también sedimenta, precipita, o sea, sedimenta en realidad. En el caso de arena fina, 126 segundos para esta densidad. Lodo fino, 3.52 horas. Vean aquí que el tamaño de partícula es mucho menor que el de la arena fina y consecuentemente el tiempo de sedimentación va aumentando. En el caso de aguas, donde normalmente se trabaja para eliminar impurezas de materia orgánica y microorganismos, vean que las bacterias tienen un diámetro muy pequeño, 0,01 e incluso inferior a ese valor, y el tiempo que necesitaría para decantar es de 14.65 días. Ya las sustancias coloidales, aquellas que dan color, como hierro, manganeso, que están formando parte del líquido, pero que yo no veo partículas, pero veo color, que le da color a ese material, lógicamente el diámetro de esas partículas son extremadamente inferiores y consecuentemente yo puedo demorar hasta 4.12 años en el caso de coloides para que eso acontezca o para que sedimente ese material. Entonces, consecuentemente, esa sedimentación puede ser acelerada por la adición de diferentes tipos de sustancias que ayuden a eliminar fácilmente esas impurezas. Entonces, la coagulación dice que las partículas de tamaño inferior a una micra, a un micrómetro, pueden ser sustancias orgánicas o inorgánicas, se depositan muy lentamente porque existe un equilibrio de fuerzas que lo mantiene en suspensión. O sea, prácticamente pasa mucho tiempo hasta que yo consiga que esa partícula caiga al suelo. Vean aquí esas partículas de impurezas. Esas partículas de impurezas pueden coagular o unirse a otras sustancias químicas para promover justamente la sedimentación y la clarificación de una muestra de agua, por ejemplo. ¿Bien? En esa coagulación lo que nosotros conseguimos justamente es la aglomeración de esas partículas mediante la alteración de las cargas que se encuentran alrededor de esa partícula que yo quiero precipitar. Entonces, esas cargas, alterando esas cargas, yo altero las fuerzas de repulsión, o sea, se reduce la fuerza de repulsión entre las partículas que están en suspensión y se unen esas partículas para que posteriormente
sedimenten y sean separadas en el proceso. ¿El proceso de coagulación es necesario siempre o no es necesario siempre? Solamente cuando yo tengo mucho coloide, ¿sí?, con material que no precipita por una sedimentación, o no sedimenta por un proceso simple de sedimentación, requiere de la adición de coagulantes. En el caso de agua, por ejemplo, agua de río, ustedes habrán visto que yo paso primeramente por un sedimentador simple, donde las partículas de arena son separadas, ¿sí?, o un canal donde la arena es separada, y posteriormente pasa a una pileta en donde yo adiciono un coagulante. ¿Por qué? Porque ya no tengo muchos sólidos en suspensión, muchos de esos sólidos precipitaron, pero tengo aún color en esa agua debido a los coloides. ¿Está bien? Entonces le adiciono un coagulante que permitirá justamente alterar la fuerza o la carga alrededor de esa partícula para que precipite o sedimente fácilmente en un material. ¿Está bien? Pregunta para ustedes, ¿hay diferencia entre precipitación y sedimentación o no? ¿Hay diferencia entre sedimentación y precipitación? Creo que sí. ¿Cuál podría ser la diferencia? Tiene que ver con la velocidad en la que se separan los sólidos. No necesariamente. Influye sí la velocidad, pero no. Cuando yo hablo de precipitación, normalmente, ¿se acuerdan de química general? ¿Qué es lo que hacíamos en los laboratorios de química general? Sea en el colegio o en la facultad. Adicionábamos dos sustancias químicas, ¿verdad? Esas dos sustancias químicas, puede ser un ácido y una base, forman una sal. Y dependiendo de la solubilidad de esa sal, si ella es poco soluble, esa formación de producto de esa sal, ¿verdad?, va a precipitar. Entonces, el sólido que se forma de una reacción química es lo que yo llamo precipitación. Cuando yo hago sedimentación, yo ya tengo el sólido que no necesariamente se formó de una reacción química, ¿sí?, y cayó, ¿verdad?, al fondo de un recipiente, sedimentó. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de precipitación, hablamos más de reacciones químicas que forman sólidos que van cayendo, precipitación, y sedimentación ya hablo cuando tengo sólidos en suspensión o yo promuevo, ¿verdad?, la eliminación de ese sólido soluble. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia principal entre precipitación y sedimentación. Bien, sigamos entonces con lo que es la coagulación, ¿verdad? Esos coágulos, o esas partículas coloidales en realidad que están en suspensión, vean aquí yo tengo un frasco con un vaso de precipitado con agua clara y veo que tengo también otros vasos aquí con un líquido ya turbio, y ese líquido turbio está compuesto básicamente por coloides porque yo no consigo separar por una sedimentación simple. Entonces, esos coloides dan color y turbidez al líquido, en este caso agua, y lo que yo necesito justamente es alterar la electrocinética de esa partícula de tamaño reducido para justamente promover la clarificación de ese líquido. Después vamos a ver lo que es la diferencia entre clarificación y sedimentación, que tampoco no son términos similares. ¿Está bien? Se usa precipitación, sedimentación y clarificación como si fuese la misma cosa, pero eso no es correcto. ¿Está bien? Bien, ¿qué pasa en la coagulación propiamente dicha? Bien, aquí esto que está aquí en el centro es una partícula de un material, de una impureza que yo necesito precipitar. ¿Está bien? Esa partícula está cargada de forma negativa, o sea, tiene carga negativa esa partícula. Esa carga negativa, lógicamente, depende de qué tipo de componente tiene esa sustancia o ese material. A veces ese material o esa partícula que yo necesito precipitar, en su interior o en su estructura química, tiene justamente sustancias que le dan carga negativa.
esa carga negativa de la partícula o del sólido, generalmente por ser carga negativa, atrae cargas positivas alrededor de esa partícula. Vean aquí, ¿sí? Creo que aquí se va a notar mejor. Vean aquí, tengo alrededor de esa partícula de carga negativa una cantidad de cargas positivas. ¿Está bien? Y esas cargas positivas, ¿verdad?, forman una capa compacta alrededor de esa carga, de esa partícula que me interesa separar. A medida que yo me distancio de la partícula, vean aquí, yo ya tengo una capa, ¿verdad?, en donde puedo tener cargas positivas o cargas negativas. ¿Está bien? Entonces, tengo la partícula de superficie cargada negativamente, después tengo una carga compacta, una capa compacta de carga positiva, o capa de Stern también se le llama, ¿sí? Y después tengo una capa más externa, justamente, donde tengo cargas positivas y negativas. Y vean que alrededor de todo ese conjunto tengo cargas positivas y negativas que están en el medio que rodea a la partícula. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Si además de esta partícula que yo tengo aquí, tengo otra partícula que está también rodeada por cargas positivas, positivo con positivo, no se van a repeler y nunca se van a juntar. ¿Está bien? Entonces, esas partículas van a estar en movimiento constante dentro de justamente de ese líquido, de esa solución. Entonces, lo que yo necesito es promover la alteración justamente de estas cargas, principalmente de estas cargas más externas, para que pueda haber cierta atracción entre partículas y yo pueda sedimentar el material. ¿Está bien? Entonces, el potencial o la carga electrodinámica que existe en estas partículas, vean que yo tengo mayor carga, ahora mayor potencial en realidad en la superficie del sólido. Vean aquí este gráfico, potencial versus distancia del centro de la partícula. O sea, a medida que yo me voy separando, vean, tengo en esta capa inicial, ¿sí?, tengo el mayor potencial a medida que voy saliendo de esa capa, ¿sí? En esta capa ya externa tengo un potencial intermedio o potencial de Stern que están viendo aquí, ¿sí? Y a medida que voy saliendo, alejándome de esa partícula, tengo una zona, ¿verdad?, que marca justamente lo que llamamos potencial Z. ¿Está bien? El potencial Z nada más es la diferencia que yo tengo entre el potencial de la partícula y el potencial que existe justamente en la parte más externa de esa capa alrededor de la partícula. Entonces, ese potencial Z nada más es la magnitud, ¿verdad?, que indica el grado de repulsión electrostática, ¿verdad?, que existe entre las capas que rodean a esa partícula. O sea, ese potencial Z tiene que ser bajo. Cuanto menor es el potencial Z, mucho más fácilmente se pueden atraer las partículas. Infelizmente aquí no salió un gráfico, pero voy a cargarlo después, pero vamos a hablar rápidamente sobre eso. Dice que la mayoría de las partículas en suspensión poseen una carga de superficie, principalmente compuesto por grupos ionizables o por absorción de especies cargadas. O sea, cada partícula tiene en su composición un grupo químico que le da una carga, sea positiva o negativa. En la mayoría de los casos, esas cargas son negativas de impurezas que están presentes en el líquido, de donde yo necesito separar el material. Se crea una carga alrededor de la partícula que difiere de la solución o medio en que se encuentra envuelto. O sea, vean aquí, la carga que yo tengo aquí es completamente diferente a la carga que se tiene, o el potencial que se tiene en el medio líquido, alrededor de esas partículas de conjunto. Dice que el movimiento browniano, aquel movimiento desordenado de las partículas dentro del líquido, es común en una suspensión de sólidos en líquido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esas capas, esa capa que estamos viendo aquí de cargas positivas y negativas,
acompaña constantemente al sólido, ¿sí? Entonces, por más que haya movimiento de esas partículas, las cargas van acompañando ese material o esa partícula y consecuentemente todo el conjunto se va moviendo. Entonces, el simple hecho de mover esa partícula en el líquido no va a promover la sedimentación de ese material. ¿Ok? Dice que bajo el movimiento browniano esa capa se mueve como parte de la partícula. Entonces, el potencial Z es el potencial justamente que yo tengo en esa capa más externa. Si yo bajo ese potencial Z, o sea, si esta capa permite que yo pueda alterar su carga, voy a facilitar el proceso de sedimentación de esa partícula. Felizmente aquí no salió de vuelta el gráfico. Vamos a ver si aquí se puede ver mejor. No. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros básicamente? Nos interesa que el potencial Z disminuya, ¿sí? Que el potencial que tengo en esta última capa sea la más baja posible. ¿Cómo yo consigo eso normalmente? Alterando, por ejemplo, el pH de una solución. Si yo adiciono una solución, adiciono, por ejemplo, ácido sulfúrico o ácido clorhídrico en esa solución, voy a alterar esas cargas que están aquí y voy a promover justamente que el potencial Z disminuya. Disminuyendo ese potencial Z, yo voy a permitir que las partículas se unan y puedan sedimentar en el líquido. Entonces, ¿qué es la coagulación para ustedes? ¿Qué es la coagulación para ustedes? Es justamente eso, o sea, unir esas partículas alterando las cargas o las características externas o las capas que rodean a esa partícula y que permita justamente promover la sedimentación en menos tiempo, o sea, reducir de horas o días a minutos o segundos esa precipitación. Yo estoy seguro, pero no sé si van a realizar alguna prueba con el doctor Frutos en relación a coagulación-sedimentación. Después voy a consultar con Lía o con los otros compañeros para ver si es que no hacen esa práctica. Nosotros vamos a tratar de realizar esa práctica aquí con diferentes tipos de coagulante y justamente vamos a medir también la velocidad de sedimentación de los sólidos. ¿Bien? Bien. Esta coagulación puede darse no solamente por procesos químicos, sino que también por procesos físicos. O sea, ¿qué es lo que sucede normalmente en la coagulación? En la coagulación, yo adiciono un coagulante que puede ser sulfato de aluminio, coagulante muy común para tratamiento de agua. Y ese sulfato de aluminio, que en combinación con el agua, o sea, el coagulante con el agua, va a formar una serie de especies hidrolizadas. Por ejemplo, hidróxido de aluminio. Ese hidróxido de aluminio, esa especie hidrolizada, tiene carga positiva, ¿sí? Y esa carga positiva justamente se va a unir con la carga negativa en la capa más externa de esta zona de partículas. Vean aquí, en estos puntos que están aquí negativos, el coagulante con carga positiva va a unirse y va a promover justamente la unión de las partículas. Siempre, lógicamente, va a haber cargas alrededor de la partícula original. Pero puedo colocar aquí un coagulante que permita que se una, o sea, que se neutralice esa carga negativa con positiva, ¿verdad? Y promueva la sedimentación de ese material. También yo puedo hacer una coagulación física, ¿verdad? En esa coagulación física, básicamente, las especies que se forman entre el coagulante y el agua, lo que hacen es arrastrar las impurezas. O sea, se forma una sustancia nueva y esa sustancia nueva lo que hacen es arrastrar el sólido que me interesa separar, aglomera el sólido, ¿sí? Por acción física y va empujando el sólido para la parte inferior
o el fondo del sedimentador en este caso. ¿Está bien? Entonces yo puedo hacer entonces por procesos químicos o por fenómenos químicos o por fenómenos físicos esa sedimentación o coagulación sedimentación. ¿Está bien? Terrible los gráficos, caramba, ¿eh? ¿Por qué no salen los gráficos? Bueno, normalmente cuando yo hago la coagulación, esa coagulación se hace de forma rápida. O sea, yo lo que hago es adicionar el coagulante de la forma más rápida posible y ese coagulante va a permitir justamente la unión de las partículas. Después de que se inicie el proceso de coagulación, yo necesito justamente cuando formarse los flóculos, esos flóculos no se pueden romper. Entonces, para evitar que se rompan esos flóculos, tengo que disminuir la velocidad de agitación en mi proceso. En un principio yo debo para que haya una mezcla efectiva con el líquido y el sólido que necesito separar, pero posteriormente cuando comiencen a formarse los coágulos, ¿verdad?, o los flóculos, tengo que hacer una agitación lenta para evitar que se rompan justamente los flóculos que se van formando en la coagulación. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Creo que ninguna. Bueno, entonces recuerden lo siguiente, vamos a recordar rápidamente. Yo hago coagulación cuando tengo coloides que me dan color en el líquido y no puedo separar por una sedimentación simple. O sea, la fuerza de gravedad simplemente no me sirve para separar esos sólidos porque son muy pequeños, menores a una micra. Entonces, en ese caso necesito adicionar un coagulante. Ese coagulante actúa mediante dos fenómenos, un fenómeno químico y un fenómeno físico. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se da con ese coagulante, básicamente? El coagulante altera la carga existente alrededor de la partícula, de la capa más externa alrededor de esa partícula. Entonces, hay lo que nosotros denominamos un potencial Z, que ese potencial Z tiene que ser lo menor posible, o hay que disminuir ese potencial Z para que yo pueda unir el coagulante y unir, las partículas, que se unan las partículas y sedimenten. Entonces, el coagulante lo que va a hacer es alterar justamente esa capa más externa, va a bajar el potencial Z, va a promover la unión de las partículas y esas partículas van a sedimentar. ¿Está bien? Entonces, cuando yo doy se da la coagulación, se van a formar esos flóculos, ¿ah? O sea, partículas que se están uniendo, formando flóculos, aumentando de tamaño. Normalmente, la formación de estos flóculos es muy débil, o sea, las fuerzas que interactúan generalmente son muy débiles. Entonces, no puedo agitar rápidamente mi tanque donde estoy haciendo mi tratamiento de coagulación, floculación, porque eso va a alterar los flóculos y voy a separar de vuelta esas partículas. Entonces, inicialmente hago una mezcla rápida para que reaccione mi coagulante con el sólido, ¿sí? Y posteriormente hago una agitación lenta para que esos flóculos puedan ir sedimentando y cayendo en el fondo del tanque. Entonces es importante aquí considerar las velocidades también que voy a trabajar. Bien, entre los coagulantes que se pueden utilizar o se utilizan en tratamientos dependen de cada tipo de procesos que voy a aplicar. Muchos se utilizan en tratamientos de agua, coagulantes como sulfato de aluminio, cloruro férrico, sulfato ferroso y también el cloruro de sulfato férrico, ¿bien? O cloro sulfato férrico. Esos son los típicos coagulantes que se utilizan en SAP para tratamientos de agua para consumo
o son también los coagulantes que se utilizan en tratamientos de agua industriales o tratamientos de aguas negras o efluentes. ¿Está bien? ¿Cuál es la proporción de sulfato de aluminio? La proporción de sulfato de aluminio o de coagulante va a depender mucho del pH de la solución, o de la suspensión en este caso, ¿verdad? Si ese pH es muy alto, yo probablemente voy a necesitar mayor cantidad de sulfato de aluminio para bajar ese pH y posteriormente promover la coagulación. Entonces yo necesito regular antes el pH de esa solución o de esa agua que contiene el sólido o del líquido que contiene el sólido que quiero separar. Entonces, para evitar el consumo excesivo de coagulantes, yo necesito regular el pH. Entonces, el pH lo regulo adicionando sustancias básicas como hidróxido de sodio, por ejemplo, y carbonatos, o bien adición de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, que son sustancias ácidas, para reducir ese pH. ¿Está bien? Además de los coagulantes y el regulador de pH, yo necesito adicionar, o generalmente se adiciona unos coadyuvantes de coagulación, que son unos polímeros que pueden tener carga negativa, pueden tener carga positiva, o bien ser neutros, o tener varias cargas también en un solo polímero. Entonces, estos coadyuvantes lo que van a hacer que justamente es promover o dar carga que se pueda unir más fácilmente a la partícula que me interesa sedimentar. ¿Está bien? Entonces, lo que yo hago es acelerar mi proceso de coagulación y sedimentación adicionando justamente estos coadyuvantes o polímeros con diferentes cargas que aceleren ese proceso de sedimentación. ¿Está bien? Bien, dentro de los mecanismos de coagulación química, vimos que había coagulación física y coagulación química. Vamos a hablar más de la química ahora. Existe lo que nosotros llamamos el de barrido. Este mecanismo de coagulación química se caracteriza principalmente porque hay precipitación del metal coagulante. En el caso del sulfato de aluminio o sulfato ferroso, forma sustancias que arrastran, ¿sí? O sea, el aluminio forma un hidróxido de aluminio o especies hidrolizadas del metal que arrastran y aprisionan la impureza y sedimenta fácilmente ese material de interés. Y en los dosajes, la cantidad que yo utilizo varía, lógicamente, como les dije, en función de los pHs que voy a trabajar dentro de mi solución. O sea, para un rango de pH 7.5 a 10, normalmente adiciono esta cantidad en miligramos por litro de sulfato de aluminio coagulante. ¿Está bien? Entonces, en este caso de los barridos, ¿qué es lo que hace? Acuérdense, barrido, arrastra. ¿Está bien? Entonces, el barrido, el aluminio o el metal, en este caso, va a formar una especie que va a arrastrar y aprisionar el sólido que me interesa separar. Pero también puedo hacer una coagulación química por neutralización de cargas. ¿Sí? En ese caso, puedo adicionar unas sustancias que van a neutralizar la carga de un polímero, por ejemplo. Neutraliza la carga de esas impurezas o se forman, por ejemplo, sustancias hidrolizadas con el coagulante, ¿sí? Que son de carga positiva, por ejemplo, y que van a promover justamente la sedimentación del material. También, dependiendo del pH, yo voy a tener una cantidad de coagulantes que voy a trabajar. Ven aquí la diferencia entre la cantidad de coagulante que uso en pH 7.5 y 10 y la cantidad de coagulante, mucho menor, cuando yo hago la neutralización y tengo pH 4.5, 6.5. ¿Está bien? Entonces es importante eso, justamente conocer ese pH para poder gastar o economizar en el tipo de coagulante que voy a utilizar en mi proceso. Terrible, no estaba apareciendo las imágenes. Bien. Las condiciones de coagulación. Nosotros podemos coagular justamente utilizando dos equipamientos que se llaman Jar Test y Flow Test.
Dejen ver aquí si yo consigo abrir esa imagen. Qué raro. Bueno, no me deja abrir la imagen del chart test, pero la próxima semana seguro que voy cuando levante el material, voy a levantar el material ya con el chart test, entonces no hay diferencia. Entonces el chart test básicamente lo que hace es, tengo un depósito donde realizo la agitación de la solución, ¿sí?, que tiene el material sólido que necesito separar, y la adición del sulfato. Entonces, diferentes concentraciones de sulfato, tengo un recipiente donde voy agitando y voy viendo cómo se da ese proceso de coagulación y veo en cuánto tiempo clarifica mi líquido. Entonces, ese jar test lo que permite es la sedimentación, o bien yo puedo hacer un flow test que voy a mostrarles más adelante, que lo que hace justamente es hacer flotar esas partículas que se formaron en el proceso de coagulación. Como les dije, yo necesito hacer primero una coagulación rápida. Más rápida es la coagulación. Podemos justamente favorecer la acción, la reacción de esos materiales. ¿Está bien? O sea, del coagulante con el sólido que necesito separar. Entonces, normalmente esa coagulación de mezcla rápida se da entre 0,5 y 5 segundos. Tiene que ser lo más rápido posible para que justamente se forme, o sea, rápidamente coagula el coagulante y forma ya los polímeros. Si si la agitación es muy rápida por mucho tiempo, yo voy a romper esos polímeros o ese coágulo que se formó. ¿Está bien? Entonces, la coagulación rápida yo puedo hacer justamente por dos métodos. Un método de agitación hidráulica en las plantas de tratamiento de agua. Normalmente lo que yo hago es variar la altura de los tanques donde estoy pasando el líquido. Con eso voy promoviendo la agitación rápida y adiciono el coagulante. O bien puedo adicionar unas bombas o tanques donde estoy agitando rápidamente el líquido y voy adicionando el coagulante para que se formen los coágulos. ¿Está bien? Entonces, importante saber lo siguiente. Importante es saber que cuando hago la coagulación, esa coagulación debe ser lo más rápido posible, o sea, el proceso de adición y mezcla. Y después de la coagulación, de 5 segundos o 10 segundos, yo necesito reducir la velocidad de agitación para que se puedan agregar mejor los flóculos, se formen los flóculos y puedan caer o sedimentar. ¿Está bien? Aquí estamos viendo justamente un frasco que contiene partículas. Esas partículas pueden o no estar coaguladas. Si están coaguladas, van a formar los flóculos y esos flóculos van a ir cayendo o sedimentando lentamente. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sedimentación y la decantación? Dice que la sedimentación de las partículas en suspensión propicia la clarificación del medio líquido, ¿está bien? O la decantación. Cuando me interesa separar el sólido, normalmente yo me refiero a sedimentación. En la sedimentación, yo tengo alta concentración de la sustancia que quiero separar, en este caso, de sólidos que quiero separar. Entonces, en ese caso, yo hablo de sedimentación. Y separo normalmente por la parte de abajo de mi recipiente. Cuando yo hablo de clarificación, vean aquí, el proceso de sedimentación permitió que el líquido sea clarificado. ¿Cierto? Entonces, el líquido, ¿verdad? El sólido se separó del líquido por decantación y entonces aquí en este caso la decantación me interesa separar el líquido y no el sólido. Entonces cuando yo hablo de sedimentación me interesa el sólido y cuando hablo de decantación me interesa el líquido clarificado que está en la parte superior del recipiente.
Esa es la diferencia principal entre sedimentación y decantación. Entonces, la diferencia entre precipitación, sedimentación y decantación es muy clara. En el caso de la sedimentación, el sólido cae, esa partícula está presente, yo puedo alterar o no alterar la carga de esa partícula mediante procesos de coagulación, y el sólido por sedimentación va cayendo al fondo del recipiente. Recuerden que en el caso de precipitación, por otro lado, yo tenía ¿qué cosa? Yo tenía dos sustancias que reaccionaban químicamente, formaban un sólido que tenía una solubilidad muy baja y que hacía que precipite, que caigan esos sólidos hasta el fondo del recipiente de interés. ¿Está bien? Y en el caso de la decantación, recuerden, en la decantación me interesa separar el líquido clarificado. Entonces, el líquido es mi producto de interés. Agua clarificada en una planta de tratamiento de agua es mi producto de interés. Clarificación, decanto, ¿verdad? El sólido separa por un lado el agua. ¿Está bien? A mí me interesa en la decantación el líquido y no el sólido. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces lo que vimos hoy es básicamente esos procesos de coagulación, porque es importante, vimos que existen diferentes tipos de agentes de coagulación. Esa coagulación se da justamente cuando tengo coloides, necesito separar partículas muy pequeñas que sin adición de otra sustancia, un coadyuvante de coagulación, no voy a conseguir que sedimenten por el tamaño de partícula. Va a demorar mucho tiempo, años o días o años para hacer la sedimentación. Entonces adiciono una sustancia que altera la carga alrededor de esa partícula. Entonces, alterando la carga se puede promover la unión de otras partículas que forman el material que quiero separar. Promuevo la sedimentación por un lado, ¿sí? Adicionando justamente esos coagulantes. Esa coagulación puede hacerse o debe hacerse de forma rápida, ¿verdad? Entre 0,5 y 5 segundos, o incluso hasta 10 segundos se llega, justamente para que permita que se formen los polímeros. Si la agitación es muy rápida, después de 5 o 10 segundos de adicionar la sustancia, yo tengo la posibilidad, o existe la posibilidad de que las partículas que se aglomeraron se separen nuevamente. O sea, que los flóculos que se aglomeraron se rompan nuevamente y no consigan finalmente separar por sedimentación los sólidos. Entonces es muy importante que podamos controlar la velocidad de esa coagulación, ¿sí? Y formación de flóculos. Bien, vamos a dejar la clase por aquí.